más de 20 años de la coordinadora Córdoba Solidaria, plataforma que cohesiona y potencia también individualmente el rico entramado de la cooperación al desarrollo en nuestra ciudad y que predica con el ejemplo, con una actividad intensa, permanente, incluso en estos tiempos, como decía Joaquín Sabina. 20 años son mucho, pero ya sabemos que también lo son esas 50 medidas, así que hace falta seguir trabajando, seguir arrimando el hombro y por eso Córdoba Solidaria en estos días promociona una campaña que se presentará en rueda de prensa el próximo jueves. Tu problema es mi problema. Tenemos con nosotros a Marta Barreira y a David Comet, miembros de Córdoba Solidaria. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues abrimos con vosotros nuestra semana de Córdoba TV y esta sección Participa para hablar de Tu problema es mi problema, solidaridad para un mundo global. ¿Por qué y cómo se fragua esta campaña? Pues bueno, la campaña de Tu problema es mi problema fue una campaña que decidió la Asamblea de Córdoba Solidaria, en la que participan más de 40 colectivos, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía y bueno, insistir en que los problemas globales que ocurren tanto en nuestro país como en otros países o en otras partes del mundo, aparte de tener un origen y una causa común, deben contar también con la solidaridad humana en sí, ¿no? Es decir, si para mí el problema de una persona que pasa hambre o que está explotada laboralmente en Bangladesh o en España, para mí es lo mismo, es decir, tengo que luchar porque esa injusticia se erradique del mundo. Entonces, pues hemos decidido poner en marcha esta campaña para de alguna manera llamar la atención de la ciudadanía y decirle que los problemas globales, los problemas que ocurren en cualquier parte del mundo son problemas de todo y de todas. No es una parte del problema que tienen que solucionar otras personas, sino que formamos parte también del problema y por tanto tenemos que formar parte de la solución. La interconexión es absoluta y ponías muy buen ejemplo con Bangladesh, porque hoy, de hecho, desayunábamos con esa noticia, ¿no? Ese empresario español, precisamente, que está en busca y captura. Es decir, podríamos poner otro subtítulo o añadir que no podemos seguir mirando hacia otro lado, ¿verdad?, y refugiarnos en unas fronteras, en ese horizonte norte-sur, porque son unos muros que están ya más que derruidos, ¿no? Es un engaño, una especie de holograma de un pasado muy lejano ya, ¿no? Claro, además, bueno, si a causa de la globalización, ¿no?, el mundo económicamente está globalizado, es decir, un empresario español puede actuar en cualquier país y puede tener su dinero, ¿no?, como lo estamos viendo últimamente tanto en los medios, en bancos, en muchos lugares del mundo. Es decir, si para muchísimas cuestiones no hay fronteras, pues entendemos que para la solidaridad no debe de haberlas. Entonces, y como decía antes David, ¿no?, las desigualdades son desigualdades, las injusticias son injusticias. Y una de las cosas que siempre hemos trabajado desde Córdoba Solidaria es un poco ir a las causas de los problemas, no solo a las consecuencias, ¿no? Habitualmente desde las ONG se trabaja para paliar las consecuencias de los problemas, lo cual obviamente es necesario y en estos tiempos pues muchísimo más. Pero creemos que una pata importante, imprescindible del trabajo tiene que ser ir al origen, ir a las causas, ¿no? Porque si no, no vas a promover un cambio estructural, vas a poner parches, pero no vas a cambiar el modelo o lo que origina el problema. En ese sentido de ir al origen y a las causas, nos encontramos con que los problemas que están ocurriendo ahora mismo en España, con las familias que son desalojadas a la calle o que no tienen empleo, que no tienen recursos para vivir, o el nivel de pobreza tanto que ha aumentado en España, bueno, pues que la causa que está originando eso es exactamente la misma que lleva originando que hace muchísimas décadas y muchísimos años existan esos mismos problemas en África, en América Latina o en Asia. De ahí que, bueno, que el subtítulo, ¿no?, lo de la solidaridad para un mundo global, porque realmente pues vivimos en un mundo global, nos guste o no. El origen efectivamente es común y al mismo tiempo el número de manos que amasan esas grandes fortunas es cada vez menor, ¿no? O sea, estamos, yo creo que en evidente retroceso. Y además, yo creo que además es uno de los grandes caballos de batalla de la cooperación internacional al desarrollo, esa pugna, entre comillas, de los pobres contra los pobres, ¿no? ¿Creéis que de alguna manera hay otros focos, otros agentes que están entorpeciendo este camino vuestro hacia la concienciación, que se nos habla tanto de los desahucios, que no se nos recuerda que no tiene nada que ver el que aquí lo estemos pasando mal para olvidar que otros lo están pasando mal? Bueno, un obstáculo en el camino, más allá de quien impone las reglas y de a quien benefician todas las reglas y todas las políticas que se hacen tanto a nivel estatal como europeo,
la propia o parte de la clase política que obedece a entidades, empresas transnacionales o cualquier otro tipo de agente a nivel internacional para hacer políticas que le beneficien a él y no al resto de la humanidad o que de alguna forma se persigan el bien común, ¿no? O sea, que hay una complicidad, ¿no? Entendemos, exacto, ¿no? O sea, un obstáculo también es la clase política obediente a este tipo de empresas transnacionales, ¿no? Ya digo, a cualquier agente del ámbito internacional que al final son los que están imponiendo reglas, están haciendo o generando muchísimo sufrimiento a la clase trabajadora y a gran parte de la humanidad. Y bueno, no encontramos esa salida mucho más coherente, mucho más racional que debieran dar por nuestros gobernantes, ¿no? Con soluciones bastante sencillas, ¿no? Como que, pues por ejemplo, se eliminen los paraísos fiscales a nivel internacional. Sí. No se hace. Se podría prohibir que entrara capital a España o saliera capital de España hacia paraísos fiscales, sin embargo se sigue permitiendo y se permite, máxime cuando hay políticos como Bárcena del Partido Popular que tenía su dinero en Suiza, ¿no? O como el Pujol, ¿no? de CiU, que también tenía dinero en paraísos fiscales. O sea, si ellos mismos tienen el dinero en paraísos fiscales, yo como ciudadano me considero que he sido estafado y que he puesto mi confianza en alguien que ni siquiera confía en lo público, ¿no? En lo de todo. O sea que yo creo que nos están entorpeciendo en muchas ocasiones. Lo bueno de Córdoba Solidaria y de otros movimientos sociales es que planteamos soluciones y planteamos soluciones factibles, reales, pero ni son escuchadas ni por supuesto son implementadas por los partidos y por los gobernantes, porque entendemos que obedecen a otros intereses que para nosotros no son los intereses comunes. Y porque, bueno, la verdad no siempre es agradable de escuchar. Entonces, a los que yo me llevo dedicando muchos años a la cooperación internacional, entonces a los que hemos estado escuchando permanentemente que en Latinoamérica la gente es pobre porque los gobiernos son corruptos, porque eso se ha dicho siempre, es una de las grandes excusas. No, es que allí hay pobreza porque claro, los gobiernos se lo llevan todo, porque el dinero de las ayudas, a saber quién se lo queda. Entonces, a mí lo que está ocurriendo ahora mismo en España es que me da tanta vergüenza, porque yo no me atrevo a llegar a Nicaragua a explicar lo que está sucediendo en este país. O sea, tantos años poniéndonos de ejemplo de transparencia y de que es que en el norte, porque en el sur son unos subdesarrollados y suceden determinadas cosas que ahora estamos viendo aquí y que llevan ocurriendo muchísimos años, lo que pasa es que ahora se han salido a la luz, ¿no? Entonces, es verdaderamente espeluznante, con lo cual, pues aparte de este tema de los paraísos fiscales, todo este asunto de las puertas rotatorias, ¿no? De las que se habla últimamente, el político que entra por una puerta y sale por la otra de la mano de la empresa. Hay una simbiosis tan brutal que para mí, y desde Córdoba Solidaria consideramos que ha traspasado la raya de lo ético y de lo permisible entre la política y la economía, entre la empresa y la clase política, que hace que no sea neutral ya. Las decisiones políticas ya no son neutrales, ya no obedecen al interés de la mayoría, obedecen al interés de las empresas, que es quien está detrás. Entonces eso es un asunto muy grave, es gravísimo a nivel mundial, es gravísimo a nivel estatal, porque en España está ocurriendo y es absolutamente grave. En nuestra mano está, además de proponer alternativas, denunciar eso, ¿no? Y poner en evidencia este asunto. Entonces, antes comentaba si se está hablando demasiado de los desahucios. No. Se habla poco de los desahucios, se tiene que hablar más. Nosotros precisamente lo que planteamos no es que no se hable de las situaciones de aquí para hablar de las situaciones de allí, es no poner en la balanza, no poner a competir eso. Claro. A lo mejor hay que hablar menos de otras cuestiones, o a lo mejor hay que dedicar más tiempo, más minutos de televisión a información y menos a programas que a lo mejor no tienen contenido, no lo sé. Pero realmente claro que no hay que dejar de hablar de los desahucios y no hay que dejar de hablar de toda la gente que ha sido estafada por las preferentes o de toda la gente del banco de alimentos o de la gente que necesita comer o del paro, no, en absoluto. Pero tampoco hay que hacerlo a costa de dejar de hablar de otras realidades, ¿no? que son igualmente graves. Sí, a eso nos referíamos, ¿no? El colocar además en una lucha que no tiene ningún sentido, ¿no? Deberíamos todos remar en la misma dirección. Me recordaba cuando hablabais de la situación de las empresas transnacionales, de esa conexión entre el poder y el ámbito empresarial, precisamente bueno, al trabajo que realiza Paz con Dignidad a través de Lomal, con la presentación de ese diccionario crítico, y es que hay todo un léxico y toda una manera de referirse incluso a través de los medios, ¿no? Pareciera como aquí hay un bloque que inconsciente o conscientemente participa de esto. Eso, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se encuentran las fisuras a través de las cuales se pueda entrar?
Bueno, yo creo que a través de campañas como las que... Esta sería una respuesta, ¿verdad? Exacto. También, sobre todo, la construcción de alternativas, es decir, como ciudadanos tenemos la posibilidad de apostar por uno u otro modelo, incluso de motu propio, es decir, desde el momento que, por ejemplo, decidimos consumir de una determinada manera y hacerlo pues a través de la compra directa a productores locales y no con alimentos de empresas transnacionales que especulan con los alimentos, que suben el precio de los alimentos, que explotan a personas y, en el peor de los casos, a niños, para producir esos alimentos, ese textil, como hemos visto en Bangladesh, que bueno, empresas españolas que comercializan ropa producían en esa fábrica, que estaba en unas condiciones lamentables para los trabajadores bangladesíes. Entonces, pues ahí estamos dando una respuesta, y también tenemos que dar una respuesta en otros ámbitos, es decir, tenemos que ser sujetos políticos activos, es decir, tenemos que ser ciudadanos implicados en el cambio, es decir, si no nos gusta algo, tenemos que formar parte de la solución, tenemos que, de forma coherente y congruente, tenemos que apostar por la alternativa. No podemos seguir en esa pasividad permanente, en esa, bueno, no se puede hacer nada, no, pues hay herramientas suficientes ya que nos pueden servir para transformar, ¿no? Este fin de semana hemos tenido el encuentro de economía alternativa y solidaria. A nivel de consumo tenemos la posibilidad de poner nuestro dinero en la banca ética, tenemos la posibilidad de contratar con empresas que producen exclusivamente energía renovable, tenemos la posibilidad de consumir productos agroecológicos de productores locales a través de redes locales, apoyar el comercio justo. O sea, tenemos un abanico de sistemas de producción que están defendiendo un modelo distinto, fundamental, y luego no dejar tampoco el tema de la movilización social. Como ciudadanos tenemos el derecho de protestar sobre aquello que no nos gusta de forma pacífica, pero tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, en este momento, y sobre todo en este momento, no nos podemos quedar impasibles y al margen de lo que está ocurriendo, porque tengamos o no tengamos trabajo, tengamos o no tengamos vivienda, el problema de todos, es decir, ese tipo de problemas son nuestros, porque de una manera u otra nos van a afectar, ya sea en recorte en sanidad, ya sea porque nuestros hijos no puedan educarse dignamente, o ya sea porque perdamos el empleo mañana, porque de hecho esta crisis nos ha demostrado que nada es estable ni permanente, y que al final también yo retomo un poco esa idea de que tenemos que crear un sistema o un modelo que nos haga felices, o sea, que posibilite nuestra felicidad, porque si seguimos apostando por este sistema corrupto que nos hace infelices, que nos dice permanentemente que somos feos, que somos gordos, que tenemos que comprar, pues no, mire, es que a lo mejor la vida está en otro, o sea, podría ser mucho mejor. No tenemos que vivir en un sistema tan sufriente y que nos haga sufrir tantísimo. O sea, vamos a crear otra cosa que nos permita vivir dignamente y que podamos alcanzar la felicidad. Y para ello es esencial el trabajo formativo. Os referíais a ese 11º encuentro de Idearia, ¿verdad?, con ese nuevo planteamiento, esa nueva manera de acercarse a la economía, una economía basada en la protección, una economía alternativa, porque efectivamente son muchas las pequeñas decisiones, ¿no?, que tomamos al cabo del día, y si algo positivo tiene la globalización también es la información, ¿no? Tenemos acceso a conocer, no nos limitan las fronteras como podían hacerlo en otro tiempo. Este jueves es la rueda de prensa, ¿verdad?, y el próximo sábado tenemos una actividad, digamos que es la gran puesta de largo, el pistoletazo de salida a esta campaña. Sí, así es. El jueves, bueno, presentaremos la campaña a los medios, ya os llegará la invitación de día, hora, lugar. Sí. Además, bueno, avisamos que va a ser una presentación original, va a ser una presentación diferente, va a ser una rueda de prensa, pero en un formato diferente, y bueno, ya se verá, ¿no? Y presentaremos la imagen de la campaña, presentaremos un manifiesto de campaña, porque nos parece fundamental poner el dedo, ¿no?, en determinadas cuestiones, denunciar determinadas cuestiones, pero también nos parece fundamental hablar de una forma que la gente lo entienda, que a la gente le llegue, que la gente se sienta en sintonía con lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues es un manifiesto que llevamos mucho tiempo trabajando, se ha trabajado desde una de las comisiones de Córdoba Solidaria, llevamos como más de un mes trabajando el documento, con una serie de dinámicas y de técnicas de escritura colectiva y tal, de manera que hemos consensuado un documento que lo hemos elaborado, es un poco el marco político, el marco ideológico de esta campaña, y lo hemos elaborado pensando en a quién le dirigimos la campaña, ¿no?, que es pues en el ciudadano, ciudadana promedio, obrero, trabajador, trabajadora, o desempleado, desempleada, estudiante,
y gente de la calle, de la vida, y queremos hablar también para que todo el mundo nos entienda, ¿no? Que a veces en eso fallamos un poco. Y el sábado, como dices, pues la actividad empieza a las 11 de la mañana en el Boulevard del Gran Capitán, allá a la altura de la iglesia de San Nicolás. Pues haremos un poco una pequeña presentación y tal, y a partir de ahí un pasacalles, pretendemos que haya música, que haya diversión, también lanzar un mensaje positivo, ¿no? Porque estamos en un momento como que todo es muy negativo, todo lo que nos llega en forma de tragedia y de catástrofe. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle un poquito al mal tiempo buena cara y vamos a intentar hacerlo como siempre lo hemos hecho, intentando denunciar, informar, ofrecer alternativas y también trabajar desde lo lúdico, desde la unidad, desde la diversión, desde el relacionarnos con los demás, ¿no? que también es necesario. Entonces habrá un pasacalles que irá por todas las plazas, desde la Plaza de las Tendillas hasta la Plaza del Vizconde de Miranda, que es donde se celebra el acto central, pasando pues por la Plaza de la Compañía, Plaza de la Corredera, Plaza de las Cañas, Almagra, San Pedro y Plaza del Vizconde. Donde llegará, saldrá a las 11, llegará a las 2 de la tarde. En cada una de las plazas pararemos y se harán pues cuentacuentos, actividades para niños, para grandes, para todas las edades, de manera que traslademos el mensaje que queremos hacer llegar de forma, bueno, pues amena y entendible y que no sea un rollo, ¿no? Que a veces nos enrollamos demasiado. Y luego pues en la Plaza del Vizconde pues habrá más actividades, se leerá el manifiesto de nuevo, habrá una comida solidaria, precios populares para todo el mundo, accesible a todos los que quieran venir, no hace falta formar parte de ninguna ONG, de ninguna organización, conocer a Córdoba Solidaria ni ser amigo de nadie. Allí está todo el mundo invitado, por eso lo hacemos al aire libre, para que todo el que pase por allí le apetezca sumarse, pues que se sume, que aporte, porque en esta campaña lo que queremos es sumar. Queremos básicamente sumar iniciativas, sumar ideas. De hecho la campaña sale hoy, pero queremos que durante todo el año se llene de actividades que no tienen necesariamente que estar promovidas o diseñadas por las entidades que forman parte de la coordinadora. Obviamente una pata importante del trabajo lo hacemos las entidades que formamos parte de esa asamblea de la coordinadora de ONGs, pero cualquier organización, asociación de vecinos, cultural, juvenil, plataformas, el 15M, Stop Desahucios, quien sea, quien quiera proponernos algún tipo de actividad juntos, pues la sumaremos también a esta campaña, porque creemos que es el momento de sumar en esas alternativas que comentaba David, en esas otras ideas, en ese mensaje de se puede, sí, se puede, que no nos cuenten más que esto es lo que hay y estamos abocados a quedarnos sentados esperando 1 año, 2, 3, 5 a que pase la crisis. No podemos sentarnos de brazos cruzados, se pueden hacer cosas, se puede romper un poco el modelo que está provocando todo esto, se puede intentar hacer cosas alternativas diferentes, cada vez somos más y hay que seguir hacia adelante. Sobre todo porque a estas alturas ya hemos llegado a la conclusión de que la realidad o la base cierta de esta crisis, por lo pronto, hay que entrecomillarla, ¿no? Como poco, ¿no? Hasta qué punto esto es real o es la crisis en una especie de ecosistema del que solo somos víctimas pues los trabajadores, ¿no? Exacto, o sea, tenemos que ser conscientes de que las respuestas que se están dando no hacen sino más que ahondar aún más en el sufrimiento de quien ya venía sufriendo, es decir, porque cuando también se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿quién? También se miente, ¿no? ¿Quién? Porque lo que hemos hecho la clase trabajadora es adquirir una vivienda, y adquirir una vivienda, entre otras cosas, es un derecho constitucional. Y pagarla muy caro y con muchos intereses. Exacto, pero que al final era el precio de mercado, era el capitalismo, ¿no? Pues era el precio que había. Pues mire usted, yo quería hacer una vivienda y ese era el precio, ¿no? Entonces, que en ese sentido no nos mientan, ¿no? Ni nos engañen. Hemos accedido a un derecho que haya costado más o menos, era el precio de mercado. Por tanto, ahora lo que no me puede decir es que aparte de perder mi empleo, voy a perder mi vivienda y voy a perder toda mi vida, es decir, al final tener esa deuda permanentemente, vivir sufriendo, que tus hijos tengan que ver un desahucio o que incluso ya en los peores de los casos tengan que pasar hambre, como muchas noticias, ¿no? Que hay niños que no comen 3 veces al día, ¿no? Hay como 2 millones de niños que no pueden tener una nutrición básica en España. O sea, es que ya estamos hablando de que nuestro vecino, nuestra tal, son gente que puede estar pasándolo mal. Entonces, yo esa impasividad y esa falta de solidaridad y, bueno, no apostar de forma activa por una cosa nueva o por un modelo nuevo, es un poco lo que nos tiene que rebelar contra todo esto. Entonces, la campaña viene un poco a ahondar en eso, a ponerlo sobre la mesa y repito, que el problema o los problemas que nos afectan deben ser problema de todos. Es decir, no puede reducirse al problema que padece una persona
No, la solución formamos parte de ella todo y de hecho, bueno, pues lo venimos, o se ha demostrado, ¿no? Al final, que nos sobreendeudáramos, que las viviendas nos costaran tal, o que pudiéramos tener un empleo en la construcción, que cobráramos muchísimo y ahora estemos en paro, era un problema que le podía llegar a cualquiera, ¿no? Hace 6 años, 7 años, esto de la solidaridad y esto de... Era un poco que era el reducto de la gente que, bueno, pues organizaba actividades, hablaba de cosas que parecían como muy lejanas, que si esto, o sea, que si el capitalismo era como un espejismo, que si esto iba a derivar en una crisis, que si nos estábamos cargando el planeta, esas cosas eran de gente un poco que no era cercana, ¿no? Que era una minoría ahí que no. Sin embargo, pues ahora mismo que nos refuten lo que decíamos hace 7 o 8 años, a lo mejor pues teníamos mucha más razón nosotros o nosotras que la gente encorbatada, ¿no? que se paseaba por pasillos. Sí, además se sobreentendía que el compromiso era aquello que, bueno, que adquiríais vosotros, por ejemplo, ¿no? Pero no todo el mundo, sino quien quisiera, pues este concepto, el que Córdoba Solidaria denuncia mucho de, bueno, voy a dar lo que me sobra, o mira, voy a hacer un poquito más, que soy muy buena persona, ¿no? Esa autocomplacencia cuando el compromiso lo adquirimos desde el punto y hora en que estamos aquí, ¿no? Claro, efectivamente, es que ahí yo creo que has dado una de las claves, ¿no? Dar cuando te sobra. Eso es lo que se ha hecho en este país y lo que se está demostrando en este momento que se ha hecho en este país, ¿no? Cuando nos hemos puesto medallas, porque la imagen de la solidaridad, que España, que para aquí, que para allá, cuando ha interesado políticamente, se han puesto muchísimas medallas con el tema de la solidaridad, nacional o internacional, me da igual. Y ahora mismo están demostrando que lo que hacían era dar las migajas o las sobras del plato, porque es que como ahora no hay, no hay. A mí que me demuestren que no hay, o sea, es que el problema sigue siendo el mismo, no es un problema de cantidad, sino de distribución. Entonces, que estén amenazando, porque David antes mencionaba un montón de problemas y los hemos mencionado varias veces, que afectan de forma particular a las familias, y que son hechos, y que son gravísimos. Pero es que además hay que tener en cuenta los que nos sobrevuelan, y son los problemas colectivos, ¿no? En los recortes en sanidad, en educación, en políticas sociales, en dependencia, en, yo qué sé, en políticas que tienen que ver con la igualdad, con la mujer, en tal cantidad de cosas, se recortan todo, pero hay cosas en las que no se está recortando, y esto hay que decirlo. Por ejemplo, en la ayuda a la banca hemos puesto casi 40.000 millones de euros que van a salir de nuestros impuestos, evidentemente, claro, y están ahí puestos para la banca. Sin embargo... O en defensa, o en los salarios, los megasalarios de los ministros, o en la cantidad de asesores que hay en este país. A nivel, decían, yo no recuerdo las cifras, soy muy mala para recordar números, pero la proporción entre población y cantidad de políticos y asesores y demás que había en España respecto a Alemania, ya que nos gusta tanto compararnos con Alemania, comparémonos para todo, pues creo que aquí era como 10, 20 veces más, o sea, una cosa absolutamente absurda. Entonces, no es que no haya dinero, cuidado, es que a lo mejor estamos en un momento en el que conviene, porque todo tiene un lado positivo. A lo mejor estas situaciones de ligera austeridad convienen, porque tú en tu familia lo que haces es poner encima de la mesa todos tus gastos, ver cuáles son más prioritarios, cuáles no, y tienes que aplicar unos criterios, ¿no?, para decidir cuál es más prioritario, cuál es no. Pues la luz y el agua y la comida es prioritario, la ropita, el modelito para este verano a lo mejor no. Bueno, pues la gente aplica criterios, el gobierno también aplica criterios de prioridad, y lo que estamos denunciando es que la ciudadanía no puede estar de acuerdo con esos criterios, porque esos criterios no están beneficiando a una mayor parte de la ciudadanía, que es, desde nuestro punto de vista, ignorantes de la vida que debemos de ser, la lógica para nosotros es beneficiar a la mayoría, a la mayor cantidad de gente posible. Y en particular a la gente que ya viene de una situación de vulnerabilidad previa o que está en un riesgo de exclusión más grande, ¿no? Entonces se están tomando decisiones que están permitiendo que las personas que tenían un determinado nivel de acomodamiento económico, social, se mantengan, se perpetúen ahí, y sin embargo de ahí para abajo todos los demás, de clase media para abajo, ya nos vamos todos a ir al lumpen de la sociedad, porque no importa, no parece que es que no importamos, cuando somos una gran mayoría de habitantes del planeta. Entonces es una cuestión de distribución, a mí que no me cuenten más que es una cuestión de que no hay dinero y que cuando sobra hay, pero que ahora que no sobra tengo que recortar todo esto. No, es una cuestión de decisiones y de distribución. Hace muy poquitos días, y además en la propia web de Córdoba Solidaria, nos hacéis partícipe de la noticia de que la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo pues quería manifestar públicamente el respaldo absoluto a las iniciativas como ese decreto ley contra la exclusión social que está planteando la Junta de Andalucía. Hablábamos de la respuesta, de la reacción necesaria por parte de la clase política. No sé si esto es pues una especie de
de cabo, de un hilo esperanzador, de un hilo de Ariadna que os haga pensar, que nos puede hacer pensar que poco a poco pues determinadas siglas al menos quieren cambiar el rumbo, o si sencillamente es pues dar un poquito para que la situación siga estando prácticamente igual y no va a solucionarse nada hasta que no se cambie de raíz el modelo. ¿Es un añadido urgente o puede ser el inicio de algo, de un viraje importante? Bueno, esperemos que políticas de ese tipo sean las que se extiendan, pero evidentemente el problema tampoco se puede reducir a políticas concretas que se ponen en Andalucía, que lamentablemente pues depende de lo que pase en Europa y lo que pase en el resto del mundo. Entonces, realmente los ciudadanos tenemos que dar esa respuesta. Es decir, tenemos que aplaudir determinadas políticas, pero tampoco dejarnos embaucar. Es decir, tenemos que construir, tenemos que ser determinantes. Y por tanto, pues ya digo, aunque sean políticas que sean positivas, porque al final vienen a solucionar un problema concreto, el desafío es mucho más amplio. Es decir, el desafío tiene que ser realmente cambiar el modelo que lleva consolidándose muchísimo tiempo, y que también por dejar hacer, porque la ciudadanía ha habido un momento en el que parece que como todo funcionaba, pues como que hemos dejado hacer y ahora estamos atados de pies y manos, pues por ejemplo a un conato de Constitución Europea que luego se materializó en Tratado de Lisboa, al que todos dijimos que sí, pero que cuando se ha venido aplicando y se aplica, es decir, pues la política que pudiéramos hacer en nuestro país está atada de pies y manos a lo que nos digan, pues entre otros países como Alemania, ¿no? Que bueno, no sé si cuando nos pide más recorte o cuando pide a nuestro país que siga ahondando en el sufrimiento de la gente, pone cara a toda esa política de recorte. Debería hacerlo, ¿no? Porque es posible que esté haciendo muchísimo daño con todas esas imposiciones, ¿no? Y que esté dando una respuesta súper injusta y súper insolidaria, ¿no? Entonces, pues, yo creo que ahí, ya digo, no dejarnos embaucar, sino reclamar realmente que los gobernantes, en la base de la gestión de lo político, de lo público, den respuestas mucho más coherentes y que al final atiendan a lo que son las demandas ciudadanas. Es decir, que nos dejen, como decía Marta, que dejen sentarse en la mesa donde se negocia y donde se decide la política pública, no solamente a los bancos y a las empresas transnacionales, sino que dejen sitio al menos a la ciudadanía para que también digamos, la política pues se oriente más a generar bien común o a garantizar el bien común y el bienestar de toda la sociedad, y no a salvar al final a que también ha sido culpable y no víctima de esta crisis, porque lo de la banca, o sea, es escandaloso, o sea, que se dedique impuestos públicos de gente que además los viene pagando, porque al final la clase trabajadora es la que paga casi el 80% de los recursos públicos. Es decir, que no le debemos nada a nadie. Yo creo que eso también es otra idea. Es decir, cuando hablan que las empresas pagan muchísimo, es que no podemos mantener el estado del bienestar, no, perdone. El Estado lo mantenemos los trabajadores, que con nuestro IRPF, nuestro IVA y nuestro pago a la Seguridad Social estamos manteniendo este sistema, porque usted va y se lleva su dinero a un paraíso fiscal, como hace Repsol, como hace Inditex y como hacen todas las empresas transnacionales que cotizan en el IVA, en la bolsa madrileña, en el IBE, y estamos súper orgullosos de ella, pero que realmente ni el capital es español, por supuesto, es de otros países, y parte de su beneficio y parte de lo que es el volumen total de estas empresas transnacionales está en paraísos fiscales. O sea, que están contribuyendo no en lo posible, sino en otro sentido no están contribuyendo al bienestar de nuestro país. O sea que esa yo creo que es otra idea, que la solidaridad realmente tiene que ser con quien estamos sufriendo y somos víctimas al final de esta crisis. Y aunque en algunos veamos más evidentemente, ¿no?, lo veamos más palpable en cuestiones como la alimentación, ¿no?, lo que decíamos antes, esto de que tantísimos niños no puedan hacer las 3 comidas que tienen que hacer al día. Esto nos llevaría también a reflexionar sobre la soberanía alimentaria. Antes decíamos que son todos los aspectos los que están interconectados y de la misma manera todas las dimensiones, ¿no? También se nos olvida quizá que la salida a esta crisis integral, que ya no nos acecha, sino que directamente nos asola, pasa también por esa conciencia medioambiental, ¿no? Claro, hombre, obviamente, evidentemente que sí. Antes ponía David un ejemplo muy sencillo, que cualquier persona puede adaptar además a su realidad para contribuir a que esto no siga avanzando, ¿no? Y es con el consumo. Parece que no tiene nada que ver el consumo con el medio ambiente y tiene todo que ver.
absolutamente todo que ver, ¿no? Desde comprar lo que se produzca lo más cerca de tu casa y al productor que sabes que lo está haciendo de una manera natural, ecológica, orgánica, sana, tradicional, de toda la vida, a este mundo en el que estamos viviendo, pues consumiendo cosas de plástico, consumiendo de más, tirando bolsas y bolsas y bolsas, consumiéndolo todo envasado. O sea, es tan fácil desde el consumo trabajar, por ejemplo, para intentar que no nos carguemos el medio ambiente, que no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que hace una semana teníamos 40 grados y ahora estamos otra vez con el abrigo y se llama cambio climático, que no se llama, uy, qué tiempo más loco, no, se llama cambio climático y se llama que nos estamos cargando el planeta. Y tiene que ver también con nuestro modelo de desarrollo, con nuestro modelo de trabajo, de venga humo, venga coches, venga plástico, venga petróleo, venga energías no renovables y venga despilfarro y venga excesos, ¿no? Entonces, evidentemente que sí, a colación con esto, yo creo que también es muy importante que la gente tiene que estar informada. Y nosotros desde Córdoba Solidaria vamos a seguir trabajando para ser creativos, para ser originales, para que el mensaje sea lo más ameno posible, para que se adapte a todos los públicos. Hacemos un cuento y se lo contamos a los niños de forma tal, y vamos a seguir esforzándonos en eso, porque la gente tiene que estar informada. No podemos, hablaba David de la pasividad también tiene mucho que ver con la desinformación, y hoy en día parece que la situación amerita que la gente pues como que se informe más, porque la cosa está grave y sin embargo estamos observando lo contrario, o sea, la pasividad de repente es como que mayor. Incluso, bueno, puede haber algún conato de participar y tal, en lo que me afecta directamente, o conozco a alguien a quien le afecta directamente, pero el resto no, es que a mí, hay gente todavía que te dice, no, es que a mí la política no me interesa, no, es que yo paso de la política, no puedes pasar de la política, porque la política está afectando tu vida, entonces no puedes pasar de la política. La política, no hablo ya de un partido, de votar o no votar, eso ya son decisiones personales. Estamos hablando de conocer cómo funciona el mundo, conocer cómo se toman las decisiones, conocer las consecuencias directas e indirectas de las decisiones, conocer por qué mi modo de consumo tiene que ver con el medio ambiente, o tiene que ver con que un niño en Bangladesh esté siendo explotado, o tiene que ver con una serie de historias, ¿no? Y que indirectamente estamos todos relacionados. Entonces la gente no puede ser indiferente a eso y la gente necesita estar informada. Entonces, a veces en los medios de comunicación también son cómplices de esto y no siempre encontramos un espacio como este, que ya de antemano pues, os agradecemos que Córdoba Solidaria siempre tenga un espacio en esta televisión, porque es muy difícil, es muy complicado encontrar un hueco para poder dar esa otra versión. Entonces son 24 horas al día de televisión de 300 canales diciendo lo mismo, un mensaje diseñado por las mismas empresas que están marcando a los políticos, pues también están marcando el contenido de las televisiones, de las radios, de los periódicos. Porque lo pagan en publicidad. Claro, efectivamente, porque lo tienen compradísimo. Entonces es muy difícil encontrar un huequecito, y el otro día se escuchaba, ¿no?, el escándalo que es en Televisión Española, que si hay una lista negra, que sí, que si no, mira, yo no lo sé, yo no trabajo allí, no lo sé. Lo que sí sé y me consta es que los colectivos que tenemos otro discurso, tenemos otras cosas que decir, nos cuesta mucho llegar a la gente, y evidentemente los medios de comunicación son una gran vía para llegar a la gente de forma masiva, y es muy difícil. A veces cometemos el error de que tenemos un discurso un poco rollo y que a la gente pues no le interesa, o también nos estereotipan, entonces ya damos la imagen de esta gente son los perroflautas, los no sé qué, los no sé cuántos, y ya eso hace que un sector de la sociedad como que sienta un rechazo instantáneo, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en eso, entonces hay que seguir trabajando en que existan huecos en medios de comunicación para que los colectivos y la gente joven y los mayores y la gente que está siendo afectada por problemas pueda contar su problema y pueda contar la causa del problema, porque ya no es que yo lo cuente, que soy muy lista, es que cuando alguien vea que todo el mundo, el origen de todos los problemas es el mismo, o sea, se darán cuenta por sí mismos de que hay que actuar y hay que romper con este modelo, ¿no? Y que además, yo insisto, de verdad, otra de las ideas que queremos lanzar en la campaña es que tenemos mucha fuerza, que somos muchos, somos más, somos mayoría en el mundo, no solo en España, no solo en Andalucía, no solo en Córdoba, somos mayoría en el mundo, los ciudadanos y ciudadanas que estamos apostándole a otro modelo, apostándole a otra cosa y que estamos sufriendo las consecuencias de esto sin merecerlo. Entonces, es como decimos en un pedazo del manifiesto, ¿no? Actívate, hay que encender la mecha, no estás solo y no estás sola, y hay mucha gente y busca a la gente, busca a tu alrededor quien esté trabajando en alternativas y súmate o invéntate una nueva si quieres, participa, forma parte de algo, si lo que hay no te gusta, no te interesa, organiza tú tu propio espacio, pero hay que moverse, hay que salir de casa, hay que salir de la individualidad, de mi problema es individual y yo solo en mi casa tengo que resolverlo y voy a estar aquí encerradito en mi casa, calladito, a ver si la crisis pasa de largo y no llama a mi puerta. No, eso ya no sirve porque aquí estamos todos afectados, entonces
tenemos que salir porque el medio ambiente es de todos y cuando se acabe de destrozar va a afectar a todo el mundo, porque la sanidad es de todos, porque los impuestos son de todos, porque lo que se hace con el dinero es cosa de todos y porque todas las amenazas que ahora mismo ya son una realidad para miles de familias andaluzas y millones de familias en el mundo, 2.800 millones de personas en el mundo, casi la mitad de la población mundial vive por debajo del umbral de pobreza, 2.800 millones de personas. Más yo no sé cuánto por ciento potenciales, porque ese dato no lo manejo, pero me imagino que otros 1.000 como mínimo serán o seremos potenciales pobres del futuro, como esto siga así. Entonces, somos un montón de gente, no podemos quedarnos indiferentes a esto. Y por eso pues empieza a andar ya esa nueva campaña, Tu problema es mi problema, decíamos solidaridad para un mundo global. No sé si ya nos podéis adelantar los primeros pasos después de que este sábado sea el inicio, como decíamos, ya pues el inicio del camino. Me imagino que, como bien comentabais, va a ser una campaña que se va a ir retroalimentando, enriqueciendo en esa senda, en esa evolución, pero seguramente habréis pensado ya, habréis establecido una serie de líneas de actuación, ¿no?, para empezar a caminar, ¿no? Bueno, realmente la campaña, aunque se presenta este fin de semana, en esa campaña se van a enmarcar todas las actividades que de aquí en adelante vayan organizando distintas entidades de Córdoba Solidaria en el ámbito, bueno, en ámbitos muy distintos, pero que tienen que ver en parte con las propuestas de Córdoba Solidaria para una Córdoba sostenible, solidaria y justa, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues ya a la semana siguiente tenemos la Semana del Comercio Justo, que se va a enmarcar en la campaña de Tu problema es mi problema de Córdoba Solidaria, y desde ahí pues ir mostrando alternativas, ir denunciando también en esa campaña y en resumen ir proponiendo otro modelo de organizarnos, ¿no?, tanto política, social como económicamente, ¿no?, y dando ya también, le digo, respuestas concretas, ¿no?, propuestas concretas, iniciativas concretas, denuncias concretas para hacer llegar a la ciudadanía de que sí se puede, de que otro mundo es posible y de que está en nuestras manos, está en nuestra movilización, está en nuestra activación como ciudadanos, está en nuestra participación, y esperemos que de alguna manera también la ciudadanía responda, ¿no?, y que se involucre, como decía Marta, allá donde crea que puede aportar más o donde crea que puede cambiar más, pero que participe, que no se quede en casa, o incluso que si se queda en casa, que apueste, pues ahí se movilice a través de las redes sociales, o sea, que herramientas tenemos 1000 para intentar cambiar las cosas. Incluso si no tenemos mucho tiempo, seguro que habrá algún momento en la semana, en el día y tal, que podamos participar en algo. Es decir, ya digo, tenemos todos los medios para hacerlo, pero hagámoslo, o sea, lo que podamos aportar, hagámoslo, ¿no? Y por supuesto, desarrollemos ese sentimiento de solidaridad que al final va a ser el que nos va a servir para cambiar las cosas, porque al final tener esa empatía, ¿no?, con la gente y con el problema de la gente, al final es una apuesta, es una inversión como a largo plazo, porque al final es que eso es lo que va a hacer cambiar toda esta absurda e hiriente realidad, ¿no? O nos salvamos todos y todas, o no se salva nadie aquí. Esto, si no, no tiene ningún sentido. El mensaje está claro. Otra de las cosas que empezaremos a hacer ya inmediatamente después del sábado es ir recopilando también insumos, organizaciones que quieran participar y demás, para ir dándole cuerpo a la Feria de la Solidaridad, que este año será probablemente el primer fin de semana de octubre. Entonces, el verano en Córdoba es muy largo y muy pesado, entonces es muy complicado el trabajo, se ralentiza un poquito. Por lo tanto, queremos empezar ya, para que luego no nos pille el toro. Y ir también, pues eso, dándole insumos y dándole forma a esa feria que, bueno, todavía no podemos adelantar nada, pero queremos que vaya un poco en la línea de la campaña, ¿no?, que sea una feria muy diversa, que tenga todo tipo de opciones para todo tipo de público, para todo tipo de intereses, para todo tipo de necesidades, es decir, yo quiero participar pero no tengo tiempo, yo quiero participar pero no me interesa leerme grandes cosas, yo quiero participar pero no quiero salir de casa. Bueno, pues vamos a ir reconstruyendo un mosaico de posibilidades para todos los públicos y trabajándolas también en común con organizaciones tanto de la coordinadora como de la ciudad, de fuera de la coordinadora, y desde aquí aprovecho para invitarlas a que se acerquen, a que nos planteen, a que nos propongan y a decirles que las puertas están abiertas y que son bienvenidos y bienvenidas.
Pues yo, continuando con ese discurso, pues digo lo mismo, ¿no? Aquí estamos desde Córdoba TV para seguir muy de cerca esta campaña y todas esas acciones, esas iniciativas que vayan surgiendo, no solo por parte de las entidades miembro, de las colaboradoras, de todas aquellas que quieran seguir sumando, como decíais, y nosotros os agradecemos también muchísimo el que contéis con esta casa para ofrecer esa otra sensibilidad, esa alternativa y esa creencia, y bueno, y que nos insufléis también de esa ilusión que muchas veces antes comentabais, aquello de solo vemos lo inmediato, ¿no? Efectivamente nos han convertido en una especie de supervivientes, ¿no? Así que nos viene muy bien, es muy refrescante recordar que sí, que efectivamente, aunque esté muy manido el lema, otro mundo es posible, ¿no? Efectivamente, así es. Pues Marta Barreira, David Comet, desde Córdoba Solidaria, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más y bueno, os esperamos. A vosotros hasta muy pronto. Gracias. Nosotros...